Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. Dejando al margen el cine de animación, si hablamos de películas con actores reales existen claramente dos directores a los que considero mis favoritos, David Fincher y Tarantino. Y si bien mi película favorita es indiscutiblemente El Club de la Lucha, probablemente el resto del top 5 estaría ocupado por títulos de nuestro fetichista de pies en primer plano favorito. Y de entre todas ellas si me tuviera que quedar con una, basándome únicamente en el puro y genuino disfrute que experimento cada vez que la veo, no podría ser otra que Kill Bill. Y lo digo refiriéndome por supuesto a la suma de sus dos partes, ya que yo soy de esos que defienden que esta obra magna constituye una única unidad indivisible, y de esta moto con portakatanas no me bajaréis. Podría hablar largo y tendido y sobreanalizar una cantidad absurda de aspectos de esta oda al cine de acción sin complejos, desde el estilo visual a la banda sonora, el uso de planos o los diálogos, y eso por no hablar de los propios personajes cuyo desmesurado carisma rompe gráficas, y nos conquista desde el momento en que aparecen en pantalla. Pero hoy me voy a centrar únicamente en uno de estos personajes, uno que quizá no sea de los favoritos de la mayoría, pero que a mí particularmente siempre me ha parecido que tiene una personalidad muy interesante, y con más capas de lo que podría parecer a primera vista. Hoy vamos a hablar de Bud, el hermano menor de Bill interpretado por un mítico Michael Madsen. Y es que Bud es el ejemplo de personaje perfecto para introducir el tema que vamos a desarrollar hoy, pero vamos paso a paso. Bud es uno de los pocos miembros del disuelto escuadrón asesino víbora letal que ha renunciado a la vida de lujos que conlleva el ser un asesino de élite, y decide en cambio llevar una vida tranquila en una caravana en el desierto y ejerciendo un trabajo normal en un club de mala muerte. Muchos consideran que Bud es el único de entre los objetivos de Beatrix que siente culpa y remordimiento por lo que le hicieron, y definitivamente el final del volumen 1 parece querer dejarnos con esa sensación, cuando se nos muestra por primera vez a este personaje en pantalla al final de la cinta. Sin embargo, al comienzo del volumen 2 podemos ver el contexto completo de la conversación entre los dos hermanos, y además se nos revela que hay una segunda parte del discurso de Bud y que parece añadir una capa de complejidad al personaje. Para mí, esa risa sardónica cuando dice que Beatrix también se merece morir, siempre me ha transmitido la sensación de que realmente no siente tal culpa, sino que por el contrario la primera parte de su reflexión contenía una buena dosis de sarcasmo y teatralidad. Desde mi punto de vista, Bud considera que Beatrix no era muy distinta de ellos antes de que decidiera huir y cambiar de vida, y que eso hace que al igual que el resto, se merezca cualquier castigo que la vida les pueda imponer. Por tanto, la filosofía de Bud no pasa por desear que se equilibre una supuesta balanza moral, y que aquellos que han cometido las peores atrocidades sufran mayores consecuencias, sino que parece querer dejar que sea el destino, así como las habilidades de combate y astucia de cada uno, quienes decidan la suerte que han de seguir. Es por todo ello que a diferencia de lo que muchos parecen defender, yo no considero que la elección de Bud de llevar una vida miserable corresponda a una penitencia autoimpuesta por todo lo que hizo, y prueba de ello es su resistencia al asalto de Beatrix a su caravana, siendo además quien más cerca habría estado de derrotarla y sin demasiado esfuerzo por si fuera poco. Lo que yo creo simple y llanamente, es que Bud de alguna manera romantiza el llevar esa vida miserable. Cuando lo vemos llegar al club en el que trabaja, y aguantar estoicamente el menosprecio y la condescendencia de su jefe, a nadie se nos pasa por alto que siendo quien es, a Bud no le costaría demasiado aniquilar en un instante tanto a Larry como al resto del personal del club, quedarse con todo el dinero que hay sobre el escritorio y vender o consumir la droga, para después buscar cualquier otro trabajo similar en un lugar remoto cuando se le acabe el dinero. En cambio Bud aguanta el chaparrón, completamente merecido dicho sea de paso, como una estatua, y se resigna a limpiar los retretes por última vez habiendo sido despedido minutos antes, con una actitud calmada y manteniendo su habitual sonrisa socarrona, algo que estoy seguro que muy poca gente sería capaz de hacer. Pues veréis, lo que yo creo es que a Bud le produce una gran satisfacción el hacerse pasar por un perdedor al que no le queda otra que tragar con todo lo que le echen, jugando a fingir que carece del carácter necesario para no dejarse pisotear, y disfruta genuinamente el ver cómo Larry se considera muy por encima de él, no pudiendo evitar que se le escape una risilla cuando éste le dice que no sirve para nada, mientras que él encarna el paradigma de hombre de éxito. Un argumento que se podría esgrimir en contra de mi teoría es el de que en realidad Bud hace todo esto porque, independientemente de sus habilidades como asesino letal o de su remordimiento o ausencia de este, necesita dinero. Pero yo no considero que este sea realmente el caso, basándome en varias razones que vamos a ver a continuación. Antes de continuar, déjame decirte que este vídeo está patrocinado por mí mismo, y es que como ya he comentado en vídeos anteriores, soy artista freelance y a lo largo de los últimos años he trabajado creando arte para videojuegos y cómics entre otros, así que si tienes algún proyecto creativo y te gustaría contar con un ilustrador o artista conceptual, puedes ponerte en contacto conmigo utilizando el correo del canal. También puedes seguirme en mis redes para estar al tanto de todos mis proyectos artísticos y ayudarme a crecer y ganar exposición. 1.000.000 de gracias de antemano, y ahora sigamos con el vídeo. Para empezar, y aunque la película nos da a intuir que Bud lleva varios años retirado como asesino profesional, si juzgamos el estilo de vida de prácticamente cualquiera de sus ex compañeros,
Podemos imaginar que los ingresos que estos generaron durante el desempeño de sus actividades en el pasado, cualesquiera que éstas fueran, ya que nunca se nos termina de aclarar esto del todo, quiero decir que sabemos que mataban peña y eso, pero nunca terminamos de tener claro si son freelance o si hacían la trimestral, fueron tan gargantuescos que a varios de ellos les permitieron subsistir décadas después manteniendo todo tipo de lujos. Si nos fijamos en su hermano Bill, la película parece darnos señales de que este tampoco se encuentra particularmente activo y que en la actualidad más bien parece vivir bastante tranquilo en su mansión con su hija pequeña y manteniendo un estilo de vida no precisamente humilde. Si bien es cierto que también podemos intuir que en la actualidad Bill posee varias líneas de negocios delictivos que constituyen una especie de imperio criminal, como también ocurre en el caso de Oren y Sea. En cualquier caso, nos cuesta imaginar que alguien que haya sido parte de este elitista grupo haya acabado viviendo de una manera tan humilde hasta el punto de tener que rebajarse a limpiar retretes en un trabajo en el que es constantemente menospreciado. Habiéndose desprendido de todo lo que tuvo en el pasado y sin tener ningún otro medio de ganarse la vida, a menos que sea por una decisión propia, casi como si disfrutara todo ello. Tampoco se nos pasa por alto que todavía posee la katana de Hattori Hanzo que le regaló Bill, y que podemos estimar que su valor podría ser superior a varios millones de dólares. Y que a pesar del disfrute que parece producirle el hacer creer a su hermano que la empeñó en el paso por $250, entendemos que en realidad no tiene intención de desprenderse de ella, ya que mal que le pese sí constituye una posesión con un elevado valor sentimental. Todo ello me lleva a pensar que Bud no es el tipo de persona que le dé demasiada importancia al dinero, si no fuera por el último gran contraargumento al que me voy a tener que enfrentar, el trato con su ex compañera Elle. Bud llega a un acuerdo con nuestra enfermera sádica favorita que consiste en entregarle la katana de la recién enterrada viva Beatrix a cambio de un maletín con $1 millón, cosa que parece producirle un gran júbilo cuando comprueba que él ha cumplido su palabra. Aunque su regocijo no termina durando demasiado por lo que sea, su gozo en una Black Mamba y sus gargantuescos 100 y 400 miligramos de veneno mortal en un solo mordisco. Así que si Bud no necesitaba o no le daba ningún tipo de importancia al dinero como estoy defendiendo, ¿por qué esa alegría al recibir el dinero de él? En mi opinión, por la misma razón por la que llega 20 minutos tarde al trabajo todos los días llevando el mismo sombrero que sabe que enfurece a su jefe, o por la que hace pensar a su hermano que se deshizo de su katana de valor incalculable por calderilla en una casa de empeños. Simplemente, Bud disfruta provocando a los demás, y haciéndoles pasar por el mismo aro por el que sus víctimas creen que le hacen pasar a él, recreándose en la satisfacción que le produce el ser consciente de que su inteligencia le permite salir ganando en cada situación a pesar de que la apariencia sea la contraria. Y en el caso de él, Bud sabía que lo que mayor frustración podría causarle sería el tener que entregarle una cantidad desorbitada de dinero a alguien a quien desprecia tanto como es su caso, y más aún después de haber sido él en lugar de ella quien acabara con Beatrix Kido. Así que si mi interpretación del perfil psicológico de Bud fuese correcta, sus motivaciones vendrían dadas no tanto por necesidades económicas o incapacidad de poder optar a algo mejor, sino por una preferencia personal por el tipo de vida que disfruta llevar, independientemente de cómo los demás lo perciban. Y es de este fenómeno, en cuanto a lo que al planteamiento y construcción de personajes se refiere, de lo que quiero hablar más en detalle, y al cual nos podríamos referir como la romantización de la lowlife, y que vendría a hacer referencia a cuando un personaje de ficción decide voluntariamente ocultar sus verdaderas capacidades, y aparentar ser alguien cuya miseria le resulta ineludible, cuando la realidad es que son ellos mismos quienes eligen un camino más tortuoso por voluntad propia. A modo de aclaración, dejaremos fuera de esta categoría a aquellos personajes que se camuflen con este estilo de vida de bajeza y miseria únicamente con el propósito de conseguir un objetivo concreto en un momento específico, y en su lugar nos centraremos en aquellos que verdaderamente y por la razón que sea, parecen disfrutar genuinamente de unas condiciones de vida inferiores a las que podrían optar. Así que dejamos un momento de lado la narrativa moderna, para adentrarnos en el terreno de los mitos y de los relatos que han acompañado a la humanidad desde sus albores, para hablar del que podría constituir el ejemplo más drástico de este tipo de perfil de personaje, hablaremos nada menos que de un dios, y no de uno cualquiera. Mirad, de entre todos los dioses de los panteones de las distintas mitologías que han existido a lo largo de la historia, el que mayor fascinación de todos me produce es, sin ninguna duda, Odín. A menudo los dioses antiguos se nos describen como simples déspotas que toman lo que quieren, de quien quieren, y cuando quieren. En el caso de Zeus, por ejemplo, en todos los mitos se nos presenta como un dios prácticamente todopoderoso sin más. Su poder y las cualidades que lo hacen único los posee, por decirlo así, casi por castigo. Es decir, en todos los relatos en los que se nos narra alguna intervención de Zeus, este ya está en la cima de su poder. Y puesto que la mitología griega no tiene un desenlace, la evolución de Zeus como personaje mitológico se reduce a ser siempre el dios todopoderoso que es, desde el inicio hasta el fin. Con Odín, sin embargo, la cosa cambia. Y es que Odín tiene su propio viaje del héroe. No voy a entrar ahora al tema del monomito o los arquetipos y el viaje del héroe, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un tema ampliamente debatido en Internet.
Como cuando hace unos años a algún famoso se le ocurrió decir que su palabra favorita era petricor porque es el olor de la lluvia y es muy poético y de repente hasta tu tía abuela Juani te sacaba el petricor en la cena de Nochebuena. Pero sí me gustaría reflexionar sobre el hecho de que en la mitología, este viaje del héroe se suele limitar a semidioses, o en todo caso a dioses que no se encuentren en el escalón más alto de su respectivo panteón. El primer ejemplo que tenemos sería Gilgamesh, y por supuesto también tenemos los archiconocidos Hércules y Thor. En términos de análisis narrativo moderno, el viaje del héroe viene a equivaler al concepto de desarrollo de personaje. En la mitología, los héroes, a través de sus viajes, hazañas, y desafíos a los que se enfrentan, van adquiriendo experiencia, renombre entre dioses y mortales, o nuevos poderes y habilidades, algunos de ellos incluso se enamoran y tienen descendencia. Y su personalidad puede llegar a evolucionar cuando se establece una línea temporal entre los mitos que nos han llegado hasta nuestros días. Y volviendo a Odín, lo que me fascina de él es precisamente que en su caso, y a pesar de ser el dios principal de su mitología, también se da esta evolución acompañada de su propio viaje del héroe. A diferencia de Zeus, Odín no nace con todos sus atributos sino que los adquiere a lo largo del tiempo. Un ejemplo conocido es cuando obtiene la cualidad de ver el futuro, sacrificando uno de sus ojos para que el gigante Mimir le dejara beber de la fuente del conocimiento que se halla bajo el Yggdrasil. Así, un dios que ya era poderoso anteriormente, obtiene una nueva propiedad que lo hace todavía más, la de la omnisciencia. En otra ocasión sabemos que obtuvo el conocimiento de las runas antiguas y se convirtió en el supremo maestro de todos los poetas. Y al igual que con su adquisición del conocimiento, estos atributos también los adquirió en un momento dado, mediante sus acciones y sacrificios. De esta manera la evolución de Odín le lleva cada vez más cerca de convertirse en un ser todopoderoso que no es desde su nacimiento. Y sin embargo, a pesar de todo ello, hay otro dato sobre Odín que no es tan comúnmente analizado y que parece conllevar una suerte de paradoja. A Odín, muchas veces se le representaba como un mendigo errante, es decir, un vagabundo, siendo de hecho, el caminante y el desarrapado, dos de los más de 200 nombres o epítetos que se le adjudicaban al dios de dioses nórdico. De hecho algunas de las leyendas nórdicas hablan de cómo Odín, en esta forma de vagabundo, podía presentarse de manera imprevista en la puerta de tu casa pidiendo refugio y comida. Esto es algo que nos choca y con razón, ya que nos resulta difícil de concebir que un ser tan poderoso como Odín, y que presumiblemente lo sabe todo, decida actuar de esta manera por decisión propia. Y es que si nos paramos a pensarlo, cuando tratamos de dilucidar las razones que podrían llevar a la figura de Odín a recorrer los caminos del mundo como un anciano peregrino desvalido, al menos a mi juicio son dos las principales hipótesis que podrían encajar, siendo ambas opuestas y excluyentes la una de la otra. La primera estaría más alineada con la imagen de Odín como dios paranoico y obsesivo, algo que podemos ver representado en franquicias como God of War. Y de hecho encontramos especulaciones que apuntan en esta dirección por parte de revisionistas de la mitología nórdica modernos, planteando que la principal motivación del padre de todo era precisamente el descubrir de manera directa qué es lo que opinaban de él a lo largo y ancho de los 9 reinos, desde otros dioses a seres mortales que podrían abarcar desde reyes al más humilde de los campesinos, pero siempre con el insidioso fin de descubrir cuáles de ellos le rendían culto de manera honesta, y cuáles en cambio revelaban una naturaleza de pura falsedad e hipocresía, vilipendiando al supremo gobernante de Asgard en cuanto pensaban que nadie podía escucharlos, o al menos nadie aparte de ese pobre mendigo que no tiene donde caerse muerto. Así que el castigo no tardaba en producirse una vez que el anciano de larga barba, sombrero desgastado, y vara a modo de bastón, descubría su verdadera identidad. Pero hay un problema con esta teoría, y es que si Odín posee el conocimiento absoluto de todas las cosas, en principio no debería necesitar recurrir a estos métodos para determinar la lealtad o deslealtad de sus anfitriones. Aunque si somos justos, este argumento no sería el más sólido, ya que a fin de cuentas, los distintos mitos sobre Odín por los que lo conocemos hoy en día fueron surgiendo y evolucionando a lo largo del tiempo, agregándose nuevas cualidades y atributos en distintas épocas y no conformando siempre un único relato plenamente consistente. Pero en cualquier caso, y a pesar de que para nada soy un experto en mitología nórdica, la sensación que tengo al estudiar estos mitos es la de que Odín, al menos en la mayoría de ocasiones, hacía todo esto no tanto motivado por pensamientos paranoicos, tratando de descubrir conspiradores contra él en cualquier rincón, sino que más bien lo hacía simplemente para divertirse, disfrutando de todo el proceso que dura su actuación como un niño que se aguanta la risa sabiendo que ha conseguido engañar a su interlocutor, y saboreando especialmente el momento de la revelación de su auténtica identidad, alimentándose de esa sensación de asombro en su víctima, ya sea esta fruto de darse cuenta de que está a punto de sufrir la ira del más poderoso de los dioses, o simplemente por saber que ha sido testigo y parte de un acontecimiento que involucra a una divinidad, y cuya leyenda podría perdurar como un eco que se escucharía hasta en los mismísimos salones del Valhalla. Y volviendo al caso de Bad, el hecho de que mantenga esta imagen de perdedor sin recursos ni opciones más que vivir de una manera miserable, quizá obedezca a una especie de penitencia autoimpuesta como muchos parecen pensar,
O quizás sea su manera de mantenerse como el pez más grande de la pecera, quizás simplemente disfrute de todo ello, quizá romantice la idea de ser menos a ojos de los demás, y le baste con saber que podría ser mucho más si él así lo quisiera. Y esto sería todo por hoy. Me habría gustado estudiar algunos ejemplos más de este arquetipo de personaje tan interesante, y que creo haber identificado en otras obras de ficción, pero creo que de hacerlo el vídeo se haría demasiado largo, por lo que por ahora vamos a dejar abierta la posibilidad de una segunda parte. Déjame saber en los comentarios si te gusta la idea y si veo mucho interés trataré de traerla al canal lo antes posible. Si te gusta este contenido considera apoyarme en Patreon para que pueda seguir siendo capaz de mantener el ritmo de 2 vídeos a la semana. Alternativamente, dejar un buen like o suscribirte también ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Now you should listen to this because this concerns you. The amount of venom that can be delivered from a single bite can be gargantuan. You know, I've always liked that word gargantuan. I so rarely have an opportunity to use it in a sentence.